Mendel y el nacimiento de la genética. ¿Qué es la genética? Bueno, la genética es el estudio de la herencia, el por qué somos como somos, por qué tú tienes el cabello de tu madre y por qué tienes la altura de tu padre, por qué tienes los ojos verdes, por qué tienes los ojos cafés, por qué tu hermana salió rubia y toda tu familia es café. Bueno, de color castaño. Las contribuciones de Mendel. Bueno, voy a hablar un poco acerca de las contribuciones que hizo Gregor Mendel. Él estudió para ser matemático, pero por ciertas circunstancias se tuvo que retirar a la iglesia y finalmente llegó a ser el abad, que es como si fuera el jefe. La gran contribución de Mendel fue que las características heredadas se encuentran en las unidades discretas. Las unidades discretas eran los cromosomas, pero a él le llamó elemente a los genes. Bueno, aquí están de forma resumida las contribuciones, que aquí está pues el elemente, los guisantes. Bueno, el objeto de estudio de Mendel fueron los guisantes. Estudió 32 variedades diferentes de plantas. Hizo los experimentos que a continuación les voy a explicar. También habló de las generaciones. La F1 o filel 1 es la primera generación, que es de los caracteres de la generación dominante, y la F2 es la generación recesiva o filial 2. Formuló dos principios, el principio de la segregación y el principio de la distribución independiente. La primera habla de que un organismo tiene un par de factores por cada característica o dos variantes. Los miembros del par se separan durante la formación de los gametos. El principio de la distribución independiente habla que las partes de estos miembros separados se reparten de forma independiente uno del otro. Es decir, por ejemplo, este es un ejemplo nada más. Esta es una característica y los palitos son los dos factores. ¿Sí? Cada una de estas, esto es un ejemplo nada más. Cada una de estas son características. Esta es una característica, es una característica, es una característica, es una característica. Y los palitos son los dos factores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta ley habla de que estos palitos se separan durante la formación de los gametos, que los gametos son las células sexuales, por ejemplo los espermatozoides y los óvulos. Entonces, por ejemplo, puede ser de que se separan, pues quedan así. ¿Sí? Ahora, principio de la distribución independiente habla de que pues estas dos partes se reparten de forma independiente uno del otro. Es decir, por ejemplo, igual aquí tenemos los palitos. Aquí están. Es decir, que por ejemplo se separan. Pero ahora para que quede más claro lo voy a hacer de esta forma. Permítanme un momento. Es un poco difícil manejar la pluma.
Bueno, ni a mí se bolas con los colores, pero miren, les voy a explicar nada más con un solo color. A ver si se entiende. Nosotros aquí tenemos los cromosomas, bueno, los factores, las dos partes. Entonces, durante la formación de los gametos se separan. Pero ¿qué va a pasar? Es que estos se van a repartir de forma independiente uno del otro. Es decir, por ejemplo, este y este y este y este. Entonces, por ejemplo, este es el 1, este es el 2, 3, 4. Entonces va a quedar 1 y 2 y 3 y 4. Ahí se va entendiendo. Obviamente esto con muchas partes, pero se van a distribuir de forma independiente. Bueno, esto tiene que ver con el primer experimento de Mendel. En este experimento, lo que hizo fue lo siguiente. Cruzó varias semillas. Por ejemplo, en este caso, cruzó una semilla redonda con una rugosa, una semilla amarilla con una verde, una flor morada con una blanca, un chícharo distendido con un estrecho, un amarillo con uno verde, y así. ¿Qué fue lo que obtuvo? Bueno, aquí no se ve, pero los resultados fueron los siguientes y se los voy a explicar. Cuando él cruzó este chícharo redondo con este rugoso, lo que obtuvo fue otra vez el chícharo completamente liso, así como este, y amarillo. Esto en la generación 1. Aquí otra vez lo cruzó y nada más obtuvo un color amarillo redondo, igual. Aquí lo cruzó y obtuvo otra vez igual, distendido. Todo esto en la generación 1, filial 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, en este primer ejemplo, la característica de ser circular y amarillo es dominante. Es dominante. En este caso también el hecho de que sea amarillo, o sea, perdón, sí, aquí arriba de que sea redondo es dominante y acá abajo de que sea amarillo es dominante. Dominante y acá distendido es dominante. Bueno, lo siguiente que hizo Mendel fue que este chícharo de aquí, el amarillo, dejó que se autopolinizara. Y lo que obtuvo fue un chícharo amarillo, pero ahora rugoso. Entonces, aquí también lo hizo lo mismo y obtuvo un chícharo verde. Y aquí hizo lo mismo y obtuvo un chícharo estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Que esta característica era recesiva. Recesiva. Realizó esto muchas veces y obtuvo los siguientes resultados. Esto de la generación 2 o filial 2 no pasaba siempre. No siempre el chícharo salía rugoso y amarillo. Había veces que salía, la mayoría de las veces volvía a salir redondo y amarillo, y en este caso también no salía verde la mayoría de las veces, salía amarillo otra vez, y aquí lo mismo. Él encontró que esta relación de las características dominantes y recesivas aparecía en una relación 3:1.
Esto es otro ejemplo, igual, nada más que con los alelos. Más adelante les voy a explicar qué son los alelos. Igual habla de la relación de 3 a 1. Bueno, les voy a explicar lo de los alelos y eso ya después les explico lo demás. Consecuencias de la segregación. ¿Qué son los alelos? Un alelo es una variante, son variantes o formas alternativas. Hay dos formas de clasificar a los alelos, dominantes y recesivos. Bueno, aquí puse 2A, pero aquí debería ser una A minúscula y la mayúscula. Cuando la letra es mayúscula es un alelo dominante. Cuando la letra es A minúscula es un alelo recesivo. Un homocigótico es aquel que tiene dos alelos iguales. Puede ser recesivo y recesivo, perdón, dominante y dominante, y recesivo y recesivo. Otro puede ser pues dominante y recesivo. El genotipo. El genotipo es nuestras características internas. Es nuestro genoma. El fenotipo es la expresión de estas características genéticas. De forma simple, esta es cómo somos por dentro y de fenotipo cómo nos vemos por fuera. Regresándome a la diapositiva anterior, esta, ya ven que les comenté acerca de las generaciones. Bueno, la generación 1, la que tiene el gen dominante, tiene, como se cruzó un dominante con un recesivo, tiene estos alelos. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Y esta, como se autopolinizó, pues tiene lo mismo. El tablero de Punnett nos sirve para identificar en qué relación van a aparecer estas características. Por ejemplo, aquí tenemos un alelo dominante, un alelo recesivo, un alelo dominante, un alelo recesivo. Entonces la proporción va a ser la siguiente. De 3 igual, de 3 a 1. Si nos fijamos bien, aquí sale un dominante, perdón, un homocigótico, pero dominante, un heterocigótico y un heterocigótico, y este es un homocigótico. Es decir, tiene AA, pero minúscula. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde se va a expresar el gen, un gen recesivo. Cabe aclarar que un gen recesivo solamente se expresa cuando es un homocigótico. Tiene que tener dos recesivos para que se pueda expresar el gen. Por eso las otras veces no se expresa. Porque, por ejemplo, si aquí tenemos dominante y recesivo, y acá dominante y recesivo, ¿qué se va a expresar aquí? Pues el dominante. 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 Otra vez me regreso. Es por eso que aquí, después de muchos experimentos, pues después de muchas pruebas,
había veces que cuando llegaba a pasar de que se hacía homocigótico un gen recesivo y gen recesivo, se expresaba la característica verde. Es por eso, pero otras veces podía salir AA, AA, y así, etcétera. En la segunda ley de Mendel, el principio de la distribución independiente. En una segunda serie de experimentos, Mendel cruzó plantas de guisantes que se diferenciaban en dos características, ya no nada más en una. Por ejemplo, aquí era amarilla y redonda, y acá era verde y rugosa. La amarilla y redonda era una característica dominante y la verde y rugosa eran recesivas. Las cruzó y obtuvo la siguiente, que era una amarilla y redonda, porque era de la primera generación. Y obviamente iba a tener el gen, un gen dominante. Bueno, después de que Mendel obtuviera esta semilla, bueno, sí, pues esta semilla, y lo que hizo fue auto, autopolinizarla y obtuvo los siguientes resultados, que fueron los siguientes. Fueron nueve plantas, nueve amarillas, tres verdes redondas, eh, tres amarillas rugosas y una verde rugosa. Con este experimento, Mendel demostró que los factores hereditarios se colocan de forma diferente entre uno del otro. Y lo hacen, bueno, de forma diferente o de forma independiente. En una relación de 9, 3, 3 a 1. Bueno, esto ya lo expliqué. El experimento de las moscas de la fruta. Thomas H. Morgan fue un científico que trabajó en la mosca y aportó mucho en el campo de la genética. Esto lo hizo en un laboratorio de Columbia junto con sus colaboradores. Mosca de la fruta, o también llamada Drosophila melanogaster. Bueno, en esta serie de experimentos que se hicieron fueron con el objetivo de aportar al campo de la genética. El objeto de estudio, la mosca, fue porque era fácil de criar y de mantener. Aparte, puede producir una nueva generación cada 2 semanas. Lo voy a repetir otra vez, pero el objetivo total del experimento era demostrar que los elementos de Mendel, es decir, los genes, estaban ubicados en los cromosomas. De forma simultánea, en otra parte del mundo, un científico llamado De Mainz encontró a los mutantes. ¿Qué son los mutantes? Bueno, los mutantes son cambios hereditarios repentinos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a un águila de 2 cabezas o una aguililla. Bueno, sus progenitores no tenían esta característica, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, nadie. Pero ella de repente tuvo esto de la nada. A este ser se le conoce como mutante y la característica se le conoce como mutación.
Características ligadas al sexo. Bueno, después de tanto reproducir la mosca de la fruta y la mosca y la mosca y la mosca, un día en la colonia apareció una mosca con los ojos blancos. Y esto era muy raro porque todas habían tenido ojos rojos, pero de repente ella tuvo ojos blancos. Después de estar investigando, trataron de aparear. Este era un macho, que es XX, de los cromosomas. XY, perdón. Lo aparearon con moscas hembra y la mayoría de las veces pues no sucedía. O sea, este era un caso aislado. Los ojos blancos son un gen recesivo. Se descubrió que esta característica estaba solamente en el cromosoma X. Es decir, que una mosca XX, es decir, femenina, no iba a poder tener estos ojos blancos, porque ella al tener dos cromosomas X, pues el otro cromosoma podría aportar otra característica e inhibiría los ojos blancos. Los ojos blancos solamente podían ser por parte del género masculino. Bueno, también otro dato es que las moscas de la fruta tienen 4 cromosomas, y es por eso que también era fácil estudiarlas. Otra cosa acerca de los mutantes es que se les los mutógenos pueden propiciar la aparición de mutantes. Los mutógenos pues, pueden ser los rayos X, luz ultravioleta, la radiación, ciertos químicos, etc. El mapeo de los cromosomas. Bueno, el lugar que ocupan los genes en los cromosomas se le llama locus. Los alelos son las posibilidades. Aquí es un locus y aquí está otro locus. Dentro del locus está el gen, aquí también es otro gen. Pero los dos son alelos porque esta es una posibilidad y esta es otra posibilidad. Este es un alelo y este es otro. El científico que hizo un gran aporte al mapeo de los cromosomas fue Stutter Tebart, y postuló que los genes estaban dispuestos linealmente en los cromosomas, aquí de forma lineal, así como lo están aquí. Cuanto menor es la distancia de los genes, menor será el porcentaje de recombinación. Bueno, esto se puede explicar de la siguiente forma. Si yo, por ejemplo, disculpen. Aquí está. Si yo, por ejemplo, tengo, pues aquí está un cromosoma. Bueno, esto es el principio de la segregación independiente. Hay que recordar eso. Por ejemplo, nos habla de que los componentes se separan en forma independiente uno del otro. Puede ser con este o con este o con este, ¿sí? Pero estamos de acuerdo que este tiene más posibilidades de recombinarse con este que con, no sé, otro que esté acá. ¿Por qué? Porque aquí está más cerca. Entonces el porcentaje de recombinación que va a tener este con este, pues va a ser más fuerte. Porque no va a ser lo mismo que se segregue aquí, que se distribuya aquí mismo, que hasta allá. Es poco probable, pero puede pasar. Los genes que se tienden a segregar conjuntamente porque están próximos en un mismo cromosoma se les llama grupo de ligamento. Por ejemplo, como que está cerca con este y con este y con este.
y este, forman un grupo de ligamento, así se le llama, grupo de ligamento. Grupo ligamento. Ligamento. Ok, continuamos. Oh, se me olvidaba. Las frecuencias de recombinación. Este es otro postulado de Stutterband, que era de la que las frecuencias de recombinación permiten conocer la secuencia de genes en los cromosomas y las distancias relativas. Es decir, que por ejemplo el porcentaje que les mencioné anteriormente de recombinación, no sé, por ejemplo 5% a partir de los cálculos que ellos saben hacer y yo no, pueden saber la distancia a la que se encuentran los genes unos de los otros. Los genes, recuerden otra vez que están dentro del locus. El gen está en el locus. Bueno, ampliando el conocimiento de un gen, tenemos las siguientes características. Es decir que, por ejemplo, las variantes dominantes y recesivas no siempre son tan nítidas. O sea, no siempre ocurre lo mismo, de que A o A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A mayúscula, A minúscula con A minúscula. Si no siempre sucede esto. A veces hay casos diferentes. Y son los siguientes. También lo voy a explicar con imágenes. La dominancia incompleta. Esta habla de que cuando las características llegan a un punto medio o un punto intermedio. Es decir, por ejemplo, bueno, más adelante lo voy a explicar con imágenes para que quede más claro. La codominancia es cuando dos características o dos genes se presentan al mismo tiempo. Alelos múltiples cuando hay más de dos posibilidades diferentes. Pueden ser 4, 5, 6. Por ejemplo, en los chícharos que vimos del segundo experimento de Mendel era amarillo y liso y el otro era verde y rugoso. Ahí había 4 alelos diferentes, 4 posibilidades. La epítasis es cuando un gen actúa sobre el comportamiento del otro. La pleiantropía es cuando un gen modifica muchas características. Y la herencia poligénica es la acumulación de genes que influyen en una característica. Otra vez, la pleiantropía es que un gen modifica muchas características. La epítasis es cuando un gen actúa sobre el comportamiento del otro. Y la herencia poligénica es cuando es la acumulación de un gen para una característica. Bueno, aquí el ejemplo de la rosa roja con la rosa blanca, que da una rosa rosa, es un ejemplo de dominancia incompleta. Porque ¿qué pasó aquí? No se obtuvo una rosa roja o una rosa blanca. No sé cuál es el gen recesivo ni cuál es el gen dominante. Por lo tanto, se obtuvo una dominancia incompleta. Lo siguiente es la codominancia. Es cuando cuando dos genes se presentan al mismo tiempo. Aquí podemos ver una gallina negra, una gallina blanca. Y los dos genes se presentaron en la gallina, en el hijo. Se presentó como una gallina negra con manchitas blancas. No se alcanza a ver, pero ahí se ve. Pero ahí está. Lo siguiente fueron los alelos múltiples, que son diferentes posibilidades. Por ejemplo, aquí está el conejito negro, el conejito gris, el conejito blanco con negro, el conejito blanco. Son las posibilidades que tiene. Lo siguiente son la epítasis. Es cuando un gen puede actuar, cuando un gen actúa sobre otro. De este no hay ejemplos, pero creo que se puede entender fácilmente. La pleiantropía es cuando
es cuando un gen afecte a más de una característica. Permítanme. Cuando un gen modifica más de una característica. Por ejemplo, este gatito blanco que pues tiene el gen del color blanco. Pero este gen también conlleva que si es blanco va a tener los ojos de color. En este caso es como que los gatos blancos tengan ojos de un color y otro color, de que tengan ciertos problemas, y además los gatos por lo general que son de color blanco son sordos muy a menudo, y todo es por el gen del color blanco. Lo siguiente es la herencia poligénica. Es cuando ocurre la acción acumulativa de muchos genes, que por ejemplo puede ser el color de piel, el temperamento, la altura, el peso, el tamaño, la tasa metabólica, son muchas cosas. Lo siguiente es el fenotipo. Bueno, pues el fenotipo es el resultado. Bueno, para explicar esto bien, el medio ambiente tiene mucho que ver en cómo el fenotipo, cómo el gen se expresa en el fenotipo. Es por eso que en esta imagen tenemos el genotipo más medio ambiente puede expresar un cierto fenotipo. La expresión de los genes depende del medio ambiente. Bueno, la expresividad y penetrancia. La expresividad es qué tanto se manifiesta un genotipo en un organismo, y la penetrancia es en qué proporción se manifiesta este gen. Las alteraciones cromosómicas pues se produce por una falla en la migración de los cromosomas. Por en este caso, en la imagen de la derecha, aquí tenemos pues todos tienen mutaciones de cromosomas diploide, y este de repente tiene una triploide que podría ser 3N, y también puede ser porque los cromosomas tienen rupturas espontáneas. Un caso de una alteración cromosómica podría ser el síndrome de Down, que tiene una dotación creo que es triploide, que tiene 3N, o creo que también creo que es una dotación incompleta. Pero bueno, cuando los cromosomas tienen más de 2N, se les llama que son poliploides, 3N, 4N, 5N, y son problemas. En algunos, en otros no, en otros es normal. Y sería todo.